Saludos queridos hermanos, una vez más con ustedes su amigo y hermano Alexis Mosquera, para brindarles una catequesis más, una reflexión acerca de una de las enseñanzas que tiene la Iglesia Católica, nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? En esta ocasión quiero compartirles el tema acerca de las diferentes presencias que Dios tiene en la creación, porque Dios tiene diferentes presencias en la creación, como nos enseña la Iglesia, pero no todas tienen la misma importancia. Hay unas que son más importantes, más relevantes que otras, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar aquí en esta meditación. Vamos a comenzar de menos a más, es decir, de las que tienen menor importancia que la otra, que las demás. La primera presencia de Dios que conocemos en la creación es la presencia de inmensidad. Esta presencia de inmensidad nos dice que Dios está en todas las cosas, y entonces es una de las características de la presencia de Dios en las criaturas por inmensidad, es que es omnipresente, es decir, Dios está en todas las criaturas, tanto las que están aquí dentro de la tierra, persona, animal o cosa, como las que están fuera de nuestra tierra, o sea, en todo el universo, porque Dios es el creador de todo lo que existe. El universo no es inmenso, solo Dios es inmenso. Su presencia de inmensidad sobrepasa toda la creación, todo el universo. Eso quiere decir que Dios es omnipresente, es decir, que no hay nada que escape a su visión, a su escucha. Dios lo sabe todo, Dios lo ve todo. Y eso con respecto a todas las criaturas, ¿no? Omnipresente. Otra de las características de la presencia de Dios por inmensidad es que se llama que Dios está en la creación por potencia, es decir, que Dios no solamente creó las cosas que existen, incluyendo a nosotros los seres humanos, y las dejó allí, sino que Él sigue ejerciendo su poder, su potencia, para que nosotros sigamos existiendo. Es decir, que si Dios dejara de actuar su influjo, su poder sobre cualquier criatura, dejara de existir esa criatura. Es decir, si Dios dejara pensar en alguien o en algo, eso dejara de existir. Eso es algo así como la energía que nos llega de una planta eléctrica, por ejemplo, una hidroeléctrica, llega a la ciudad, a las barriadas, a las casas, ¿sí? Esa energía es la que produce que en tu casa tú tengas luz, puedas tener energía en tus electrodomésticos, en la televisión, en los aires acondicionados, etc., en el alumbrado de las calles. Entonces, esos aparatos que tenemos en casa dependen de la energía. Si no, no funcionaran. Lo mismo con nosotros. Nosotros dependemos para seguir existiendo de la acción poderosa de Dios. Se llama la presencia de inmensidad con la característica de potencia. Dios sigue potencializando nuestra existencia. Y esto nos lleva a nosotros a caer en una meditación, ¿no? Que debe llamarnos la atención, que nosotros tenemos que ser más humildes, porque nosotros no existimos por nuestro propio mérito, por nuestro propio poder, por nuestra propia virtud. Y hay gente que se cree que es poderoso, que es importante, y es un error, porque si Dios dejara de pensar en ti o en mí en este momento, dejaría de existir, ¿verdad? Entonces hay que ser humilde en esto. Por eso que cuando Dios se le reveló a Moisés, le dijo: yo soy el ser, yo soy el que soy, o sea, yo soy la existencia, porque solo Dios existe por su propia virtud, por sus propios méritos. Las demás criaturas existimos porque Él nos creó y sigue potenciando nuestra existencia para que dejemos de existir. Entonces, en ese orden de cosas, hasta los espíritus malos siguen existiendo porque Dios sigue potenciando sobre ellos su presencia para que existan. Es un misterio, ¿verdad? Porque uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué Dios no deja de pensar en el demonio y deja de ejercer su poder para que él deje de existir? Y así el demonio deje de estar molestando y tentando a la gente. Es un misterio, ¿verdad? Es que Dios no se arrepiente de las criaturas que creó. Claro, ya al final de la existencia de cada uno, Dios nos va a pedir cuenta y va a haber un juicio, comenzando por los demonios, ¿no? Y la otra cosa que nos lleva a nosotros a meditar en esto de que Dios sigue potenciando el universo y tiene control y poder sobre él, es que hoy se nos quiere, y lo digo con claridad, no es un engaño, de que tenemos en peligro la ecología, nuestro planeta. Es un engaño, eso es una mentira. Porque ¿cómo puede el hombre destruir lo que Dios ha creado y que sigue potenciando con su poder?
las cosas se dejarían de existir si Dios deja de pensar en ellas. El hombre no tiene ningún poder para destruir la creación de Dios. Y más ahora en la nueva economía de la salvación, cuando Dios se hizo hombre y Dios hizo de la tierra su hábitat. ¿Cómo puede el hombre destruir el hábitat de Dios? Eso es una mentira. Lo que nosotros tenemos que es declarar la guerra al pecado. Eso sí nos lleva a la destrucción, ¿verdad? Entonces, esta presencia de inmensidad de Dios tiene que ver en el orden de nuestra creación, ¿verdad? Pero miren, hermanos, que esta presencia a nosotros no nos salva, solo nos da la existencia, pero no nos salva, no nos impide ir al infierno o llegar al cielo, no nos favorece, quiero decir. Porque las personas que están en el infierno, ahora mismo condenadas porque lo hay, tienen esa presencia de Dios, porque si no, dejarán de existir. Dios está en todos lados por su omnipresencia y Dios sigue potenciando a todas sus criaturas, incluyendo las que están en el infierno. Pero no les sirvió de nada que tener esa presencia de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora de las otras presencias de Dios que sí tienen que ver con la redención. Estas son más relevantes, comenzando por la hipostática, la hipóstasis. La palabra hipóstasis significa Dios hecho hombre, la encarnación. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, se encarnó en María. Y no olvidemos que Jesús, antes de venir a la tierra, no se llamaba Jesús, se llamaba el Verbo de Dios, el Verbo eterno de Dios, el Hijo unigénito del Padre, ¿verdad? Entonces, cuando Él vino aquí a la tierra, recuerden que el ángel le dijo a cada uno, en su momento a José y en su momento a la Virgen María, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, el Hijo del Hombre, el Verbo encarnado, al venir a la tierra y hacerse hombre, se llama Jesús. Jesús significa Dios que nos salva, ¿verdad? Y Él es la presencia hipostática de Dios, esa es. Jesús que nació, tuvo un cuerpo y creció como nosotros, sintió hambre como nosotros, tuvo sed como nosotros, tenía sus necesidades fisiológicas como nosotros, tenía cabello, ojos, nariz, boca, extremidades, etc. Tuvo 30 años en Nazaret, en su casa, un tiempo con José, 30 años completos así con la Virgen María, y a los 30 años comenzó a predicar el Evangelio, padeció, murió y resucitó. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Ese Jesús bajó del cielo, el Hijo de Dios, bajó solo, era Dios, solo era Dios allá. Bajó, se hizo hombre y subió al cielo como Dios y hombre verdadero, teniendo las dos naturalezas. Esa se llama la presencia hipostática, el Jesús histórico, ¿verdad? Luego vamos a pasar a otra presencia que Jesús nos regaló, que es la presencia eucarística. Y esta presencia eucarística está certificada por las mismas palabras de Jesús, cuando dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. O sea, Jesús no dijo, esto representa mi cuerpo, o esto representa, es un símbolo de mi sangre. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿verdad? Que será entregado por vosotros. El cuerpo histórico de Cristo, el hipostático, fue crucificado, sacrificado y murió por nosotros. Y luego dice, esto es mi cuerpo que sería entregado. O sea, está hablando de que el mismo cuerpo que iba a ser entregado en la cruz, lo tenía en la mano él. O sea, un misterio también, ¿verdad? Y ya en Juan capítulo 6 había dicho, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. No podemos decir que Jesús es mentiroso, ¿verdad? Esta presencia eucarística, ¿qué diferencia tiene con la presencia hipostática? O sea, el histórico, el que tiene cabello, ojos, boca, extremidades. Que es una presencia de sustancia, o sea, no de forma. En la Eucaristía está la sustancia del Hijo de Dios. Ahí está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero ahí no tiene cabello, no tiene ojos, no tiene manos, no tiene pies, no tiene boca. Cambia la forma, lo que cambia, no cambia la forma, quiero decir, lo que cambia es la sustancia, pero en el fondo es la misma persona. Es un misterio pues, que Dios puede estar en dos lugares. Bueno, Dios es Dios, ¿verdad? Esa es la presencia eucarística. Luego viene la otra presencia que en el orden de nuestra salvación es la más importante, que es la presencia de la inhabitación de las tres personas divinas en el alma que fue bautizada en el sacramento del bautismo. Inhabitación significa que Dios mora, habita dentro del alma. ¿Y cuándo comenzó esa inhabitación? El día que fuimos bautizados. Allí
Nosotros que nacimos con un sello heredado de Adán y Eva que se llama el sello del pecado original, y eso nos hacía enemigos de Dios, destituidos de su gloria, de la gloria de Dios, y herederos del infierno en potencia. Allí se nos borró ese pecado original, ese sello, y se nos puso otro sello que se llama gracia santificante. Y la palabra gracia traduce al español amistad. Es decir, pasamos a ser amigos de Dios, no por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo. En el bautismo se nos aplicaron los méritos divinos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y al estar en gracia, en amistad, entonces miren lo que pasó. Nos enseña la teología católica que vino a habitar dentro de esa alma bautizada en gracia las tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es una gracia increada, porque es el mismo Dios. Dios es increado, ¿verdad? Y es la gracia, el don, el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y Dios quiso estar en nosotros como Padre, en la persona del Padre Dios, y nosotros sus hijos, como hermanos en la persona de Jesús, y como amigo en la persona del Espíritu Santo, el amigo consolador, el Paráclito. Y Dios quiso establecer una amistad con nosotros real, formal, personal. Eso es lo más grande que nos ha pasado a nosotros, hermanos. Vamos a volver sobre esa presencia, vamos a terminar con la última presencia, para luego volver con esta, la presencia de la visión. Que la visión se dice que es la visión beatífica, que es la presencia que gozan ya los bienaventurados que están en el cielo, que lograron conquistar la eternidad gracias a su seguimiento de Jesucristo, gracias a que fueron fieles a esa presencia de la Trinidad en su alma. La visión beatífica que goza la Virgen, San José, San Juan Bautista, los apóstoles y todos los santos. Ellos tienen esa visión beatífica donde ellos ven a Dios cara a cara, como dice San Pablo, y son conocidos, conocen a Dios como ellos son conocidos. Esa es la presencia definitiva, la eternidad, a donde tenemos que llegar nosotros, ¿ok? Pero para poder llegar allá, tenemos que cultivar aquí en la tierra la presencia de la inhabitación de la Trinidad Santísima. ¿Y cómo la cultivamos? En primer lugar, custodiándola, es decir, no cometiendo ningún pecado mortal. Y si lo cometemos, volver a confesarnos. La confesión es como el segundo bautismo, donde Dios nos restituye la gracia y la Trinidad vuelve al alma. Porque cuando uno comete un pecado mortal, se destruye la gracia y la Trinidad sale del alma. O sea, dejamos de ser amigos de Dios. No porque Dios quiso dejar de ser nuestro amigo, no porque Dios nos rechaza, porque yo voluntariamente estoy rechazando la amistad que Dios quiso establecer conmigo. Yo mismo me estoy excluyendo de la amistad con Dios. Podemos decir que la amistad con Dios solo se verifica cuando el alma está en gracia, cuando tiene las tres personas divinas. Mientras tanto no hay amistad con Dios, ¿verdad? No podemos establecer mi forma de relacionarme con Dios, o sea, mi religión como yo digo, como me da la gana, es como Dios lo estableció. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? En primer lugar, custodiar esa presencia y hacerla crecer, desarrollarla. ¿Cómo? A través de una buena oración, a través de la práctica de las virtudes, a través de una recepción adecuada a los sacramentos, especialmente la confesión. Cada vez que cometemos errores, cometemos pecados, ir a confesarme para que esa relación se vuelva a sanar. Porque cuando cometo pecados veniales, por ejemplo, deliberados, pues yo voy deteriorando esa relación con Dios, se va enfriando. O cuando cometo un pecado mortal, destruyo la gracia y Dios sale del alma. Pero cuando me confieso, vuelve Dios al alma, vuelve la gracia y vuelve la Trinidad al alma. Y ahí ir cultivando esa relación. Por eso no debemos dejar de orar nunca. Porque dejar de orar es ignorar a las tres personas que han querido estar conmigo. Eso es como cuando alguien me visita y yo le digo, siéntate aquí, entra en mi casa y siéntate. Y yo lo ignoro todo el día. Él está sentado ahí y yo ahí en la cocina, afuera, lavando el patio y no lo atiendo. Lo mismo hacemos con Dios. Dios inhabita en nuestra alma. Y cuando yo no oro, yo estoy ignorando a Dios simplemente. Entonces, a través de la oración, la práctica de las virtudes y los sacramentos. Dije la confesión y también la Eucaristía. La presencia e inhabitación en el alma es más importante que la eucarística. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la presencia de la Trinidad en mi alma, no puedo disfrutar de la Eucaristía. ¿Ok? Porque si no estoy en gracia de Dios, no tengo las tres personas divinas en mi alma y no puedo recibir el cuerpo de Cristo. Pero cuando estoy así, recibo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se recibe doble gracia santificante. Ellos vienen a incrementar en mí la gracia santificante. Vienen a fortalecer la amistad con Dios. Decía, recibo doble gracia, nutritiva y nutritiva. Dios me nutre de su amor
y me une con Él. Y voy creciendo en esa unidad y en esa amistad con Él hasta que el día que yo me muera. Pero hoy día mucha gente cree que, no, yo me salvo así. No importa cómo esté, eso es un error. Esto antes se enseñaba claramente en la Iglesia Católica. Hoy día nos enseñan otras cosas. Que pecados ecológicos, que no sé cuánto. Eso no existe. No hay ningún pecado ecológico. Los pecados son contra los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Como dice Cristo. Si me amas, guardarás mi palabra. Y si me ama, mi Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en Él, dice la palabra de Dios. O sea, esa es la presencia de las tres personas divinas en el alma justificada por los méritos de Jesús. Hermano, la gran diferencia entre la presencia de inhabitación y la presencia por inmensidad que hablamos al principio es que, como le dije, la presencia de inmensidad es común en todas las criaturas, incluso no inteligentes. Sobre las cuatro naturalezas que conocemos, la mineral, o sea, las piedras, la vegetal, o sea, las plantas, la animal, o sea, los perros, los gatos, los caballos, y nosotros los seres humanos, pero que tenemos un alma. Entonces, incluso los demonios tienen esa presencia de inmensidad, pero no se están salvando. Entonces, la diferencia entre la presencia de inmensidad y presencia de inhabitación es que es como tener un tesoro con un candado. Si yo tengo un tesoro ahí adentro en un cofre, y si yo no tengo la llave para abrir el cofre, yo no podré jamás disfrutar de ese tesoro. No podré sacarlo y no podré buscar los frutos que puedo adquirir con ese tesoro. No puedo porque está cerrado. Pero si tengo la inhabitación de las tres personas es porque estoy en gracia. Y la llave es la gracia. La llave es estar en gracia. Abro el tesoro y puedo disfrutar del reino de Dios, de su manjar, de su maravilla, de la Eucaristía y de poder aspirar algún día a la visión beatífica, ¿verdad? Lo que hoy es estar en gracia de Dios, la gracia se transforma en la gloria de Dios y la presencia de inhabitación de las tres personas se transforma en la visión beatífica. Pero yo no puedo aspirar a la visión beatífica, o sea, vivir eternamente con Dios si aquí yo no cultivé mi relación con Dios. Ese es el error que la gente está cometiendo, de que, no, yo vivo aquí, Dios me va a salvar de todas maneras. No, eso no es la verdadera misericordia. Dios me ama, Dios me quiere, y Dios está siempre dispuesto a perdonarme y a levantarme, y no me condena, pero yo tengo que hacer las cosas como Él me las pide. La salvación Dios la estableció de esta forma. La auténtica salvación se realiza a través del estado de gracia y de la presencia de las tres personas, y de ir desarrollando y ir creciendo en esa amistad con las tres personas hasta que yo me muera y así alcanzar la visión beatífica, hermanos. No hay otra forma. Si alguien te dice lo contrario, como dice San Pablo, un evangelio diferente a este, aunque sea un ángel, aunque sea yo mismo, sea anatema. Esto es lo que la Iglesia Católica ha enseñado en 2000 años, sino que en los últimos tiempos se ha relajado la cosa y están enseñando cualquier cosa, menos lo más importante. Esta es enseñanza católica, esto lo enseñó la Iglesia siempre. Ojalá que pues esto nos ayude, nos sirva para tomar en cuenta y hacer una meditación y una reflexión de lo que yo estoy haciendo con mi vida. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Dónde está Dios? Porque yo digo, yo puedo estar con Dios y Dios está conmigo, pero yo necesito para salvarme que Dios esté en mí, no conmigo, sino en mí. Dios está conmigo por su presencia de inmensidad, de omnipresencia, pero está en mí, esa es la que nos salva. Bueno, hermanos, ojalá que esto nos ayude y que Dios les bendiga ricamente. Saludos.